aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. El 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Vamos a orar, dando gracias al Señor, amén, que nos dirija, nos guíe en el estudio. Nosotros estábamos hablando, hermanos, acerca del hecho de que cuando el hombre pecó, dice la Biblia que murió inmediatamente en el sentido espiritual, y por lo tanto él quedó sujeto a lo que se llama muerte eterna. Ya sabemos que la muerte eterna es lo que entendemos que es la separación eterna del Señor. O sea, que el hombre no estará jamás en la presencia del Señor. Cuando el hombre entra en el estado de muerte eterna, él muere sin el Señor, él muere sin ser un creyente, él muere sin estar en la gracia verdadera del Señor. Entonces la Biblia dice que la muerte significa separación. En este sentido, la separación es la separación eterna del alma del ser humano de la presencia del Señor. Nunca más tendrá la satisfacción de sentir la presencia del Señor, de caminar en la voluntad de Dios, de sentir el amor del Señor, sino que la Biblia dice que será echado en un lago de fuego, donde será lastimosamente atormentado día y noche por toda la eternidad. Ahora, el apóstol San Pablo lo dijo y le enseñó a la iglesia. Cuando Pablo habló de esto, Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, él dice, los cuales, o sea, aquellos que no creen a la palabra, aquellos que desecharon al Señor, a esas personas, él dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, en Génesis 3:19 se anuncia el destino del cuerpo humano. Volverá al polvo de donde fue tomado. Ahí mismo en Génesis 3:19, la muerte retratada no como un fenómeno natural, como dicen algunos, sino como un aspecto de la maldición que cayó sobre el hombre debido o por causa del pecado. Entonces queda claro que el hombre debe ahora morir porque ha pecado contra Dios. Su pecado lo condena, lo lleva a tener que sufrir la muerte en todos los aspectos de su propia vida. Entonces, el pecado trajo como consecuencia que el hombre, dice la palabra, no puede quedarse ya en el huerto del Edén, ni tampoco puede vivir para siempre. Entonces, hablando de esto, nosotros dijimos que hay dos cosas que tienen que ser observadas. Primero, que el exilio del huerto del Edén, esto significa una bendición en medio de la maldición. ¿Por qué? Porque vivir eternamente con una naturaleza caída y no redimida hubiese sido lastimosamente una falta de bendición, o sea, una maldición. Y en segundo lugar, dice que vivir con una naturaleza caída y no redimida hubiese sido una prolongación de la propia maldición que ya estaba dentro del corazón del hombre. Entonces la Biblia dice que es evidente que la muerte también en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, tiene como consecuencia también el pecado y no como un proceso natural. La palabra de Dios enseña esto. Aún en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el concepto es igual, la idea es igual, la enseñanza es la misma. La causa de que este cuerpo humano perezca, se muera y se acabe tiene que ver con la desobediencia del hombre hacia Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ahora vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8. Vamos a leer rápidamente esta porción de la palabra, donde el apóstol San Pablo dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, oiga eso, mira lo que él dice,
Si Cristo está en vosotros, dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahí está. El cuerpo muere por causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, el pecado, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El primer hombre trae la maldición de la muerte. El segundo hombre, que es Cristo Jesús, saca el hombre a la vida. El pecado de Adán trajo, dice la Biblia, la maldición de la muerte, y habla de la muerte física en el género humano, también de la muerte espiritual. El cuerpo se muere, el cuerpo se acaba, el cuerpo deja de existir por causa de que el pecado entró en el hombre. Todos los libros de la Biblia donde se habla del tema atestiguan de esa misma verdad. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver ahí. Observe, en 1 Corintios 15, observamos acá, en el versículo 21, fíjense, vamos a leerlo ahí. 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que así, en el pecado de Adán, dice que inmediatamente se introdujo en el género humano la muerte. Cristo Jesús apareció, hermanos, dice la Biblia, para conquistar, destruir la muerte, y que nosotros volvamos a ser restaurados a ese sitial que Dios tenía para el ser humano. Pero ahora lo que falta entender es que para que el hombre pueda volver a entrar en el sitial que Dios tenía para él tiene que amistarse con el Señor. Él tiene que ir a la presencia del Señor. Él tiene que entregar su vida a Cristo. Él tiene que reconocer al Señor como su único suficiente Salvador, como su único y suficiente Dios, para él volver a ser restaurado, para que el día que su cuerpo caiga en la tumba, él tendrá la esperanza de que un día el Señor volverá, levantará su cuerpo, su alma entrará nuevamente a ese cuerpo y llegará a ser lo que el Señor quería desde un principio, que el hombre fuera alguien que viviera eternamente y para siempre. Cuando dice gloria al Señor, eso es lo que quiere el Señor para su vida y para la mía. Hebreos capítulo 2, versículo 14, aquí estamos recortando parte de este estudio. Mira lo que dice aquí: así que, pues cuando los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuál es el punto, pastor? Que Cristo vino para conquistar y destruir la muerte. Cristo vino para conquistar y destruir, porque la Biblia dice que el último enemigo del hombre es la muerte. Si Él destruye la muerte, entonces Él conquista y destruye la muerte y nos da a nosotros la garantía de la vida eterna, si le aceptamos como suficiente Salvador. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice la Biblia que Él con su muerte destruyó y conquistó la muerte para sacarnos a nosotros a la vida. El versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? En Romanos capítulo 6 nosotros leemos donde la Biblia dice que Cristo venció la muerte a través de su propia muerte y resurrección. Vence la muerte a través de su muerte y su resurrección para bendición a todos los hombres. Él llega, se entrega, Él muere, va al madero, es crucificado, Él es, aleluya, sacrificado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y quitar la maldición de la muerte de todo ser humano. El versículo 9, observa lo que dice: sabiendo que Cristo, ¿alguien lo quiere? Sabiendo que Cristo, dice la palabra, ¿lo tenemos? Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, dice la Biblia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, oiga esto, ya no muere, dice la Biblia. Dice: la muerte no se enseñoreará más de Él. Cuando dice gloria al nombre del Señor. Entonces observa esto:
Dice la palabra, Cristo no solo redime al pueblo del pecado, porque Él no solo te redime y te compra del mercado de esclavo del pecado, no, Él también lo redime de los resultados del pecado. Entonces Él no te saca únicamente del pecado, sino de los resultados. Y la Biblia dice que la muerte era uno de los resultados del pecado, y Jesús nos redimió del pecado. Él te sacó de ahí, Él te liberó de ahí, Él te sacó de la esclavitud, de ese mercado donde el hombre sencillamente vivía, hermano, metido, sumido. Muchas veces, aunque no quería, estaba esclavizado a hacer cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Y la vida de ellos, como hay en muchas partes, es sencillamente una vida mezclada entre las cosas del mundo, las cosas del Señor, las cosas del hombre mismo. Pero cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, Él te compra, porque la palabra dirimir significa eso, comprar pagando un precio. Él pagó el precio del pecado suyo, del pecado mío, con su propia sangre. Mira que la Biblia dice, no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Él paga eso, Él te libera, Él te redime de los resultados del pecado. Y el resultado más grande que tenía el pecado era traer la muerte sobre el género humano. Cuando alguien acepta al Señor y su nombre, dice la Biblia, es inscrito en el libro de la vida, Él te sacó de la muerte y te llevó al imperio de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuántas personas todos los días están muriendo sin saber que sus almas serán eternamente para siempre al infierno? Por eso es que predicamos esta palabra, enseñamos esta verdad, para que la gente escape. Ahora, mientras el hombre tiene vida, tiene también la oportunidad de escapar de las consecuencias eternas del pecado.